Pregunta número 2. El doctor Herman. ¿Los evangelios preservaron con exactitud las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo? Es una pregunta muy interesante. Tenía un poco de curiosidad por escuchar las respuestas de Cray a la última pregunta. Y mi propia pregunta sobre esta última y esta todavía es: ¿encuentras discrepancia en los evangelios o no? ¿Hay discrepancias? Mi opinión acerca de los dichos de Jesús es que en el Nuevo Testamento hay cosas que Jesús dijo, por supuesto, pero en los Evangelios hay otras cosas que Él no dijo. Siempre asumí que Cray opina lo mismo que yo sobre esto, ya que uno de sus libros más conocidos se llama Autentificando las Palabras de Jesús. Es un libro que presupone que tenemos que usar los criterios de la investigación histórica para establecer qué dijo realmente Jesús. No pude releerlo cuando preparé este debate, lamento decirlo, pero sí conseguí la propaganda del libro en Amazon. Asumo que es precisa cuando dice que el propósito del libro de Cray es clarificar los procedimientos necesarios para distinguir entre la tradición que proviene de Jesús de la tradición e interpretación que proviene de quienes la transmitieron y de los evangelistas. Algo de esto lenguaje de eruditos, pero no hay ambigüedad en lo que significa. Algunos de los dichos de Jesús en el Nuevo Testamento se remontan a Jesús. Algunos fueron inventados por quienes contaban historias acerca de Jesús. Y algunos fueron inventados por los escritores de los evangelios. Y por lo tanto, creo que Cray y yo estamos de acuerdo en este punto, y si no, lo debatiremos. Esto es, en su mayor parte, lo que yo creo. Mi pregunta es, entonces, ¿la Biblia es inexacta en algunas de las cosas que dijo Jesús? Si es así, si es inexacta en algunas cosas, ¿cómo sabemos que no es inexacta en muchas cosas? Y si es inexacta en muchas cosas, ¿qué nos hace pensar que podemos confiar en ella? Como historiador, estoy absolutamente seguro de que los evangelios tienen dichos que Jesús no dijo. Una forma de probarlo es señalar las discrepancias entre los dichos de un evangelio y otro. Lo que puede hacer fácilmente usted, también puede hacer por sí mismo. De hecho, podríamos pasar 2 o 3 horas tan solo leyendo las discrepancias de los evangelios, pero quisiera usar un enfoque diferente con un solo tipo de los dichos de Jesús en el minuto que me queda. No hay duda de que el evangelio de Juan, el cuarto evangelio, Jesús entiende que Él es Dios y se llama a sí mismo divinamente, explícitamente como divino. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también dice: yo y el Padre uno somos. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Estos dichos aparecen solo en el Evangelio de Juan. Jesús se llama a sí mismo Dios en Juan, el más reciente de los evangelios. Pero lo sorprendente es que nunca se llama a sí mismo Dios en Mateo, Marcos o Lucas, los evangelios más tempranos. Yo no creo que Jesús realmente dijera esas cosas. Y hasta donde sé, tampoco lo hace ningún otro estudioso bíblico. Conozco cientos de biblistas, pero no conozco a ningún especialista en el Evangelio de Juan, excepto a evangélicos extremadamente conservadores y fundamentalistas que piensan que Juan registró con exactitud las palabras de Jesús. Si Cray cree que así lo hizo, si cree que Jesús anduvo por Galilea y Jerusalén llamándose a sí mismo Dios, quisiera que me explicara históricamente, no teológicamente, sino históricamente, cómo se las arregló Jesús para evitar ser lapidado por blasfemo. Y más importante, cómo es que Mateo, Marcos, Lucas no registran llamándose a sí mismo Dios. Esa parte y ese punto bastante importante. ¿Acaso se les olvidó mencionar esa parte? ¿Y por qué es donde sea que se le lea el Evangelio de Juan? No importa en qué parte, Juan puede leer las palabras de Juan el Bautista, las palabras de Jesús o las palabras del narrador que está escribiendo el Evangelio. Las tres suenan exactamente igual. ¿Cómo pueden tres hombres tan distintos sonar igual y hablar de la misma teología?
No importa qué parte de Juan lean, siempre suena igual. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan no escuchamos tres voces: Juan el Bautista, Jesús y el narrador. Escuchamos una sola voz, la del autor. El autor ha modificado las voces de Juan el Bautista y de Jesús para hacerlos decir lo que él quiere que digan. No es la voz de Jesús, es la voz del Evangelio de Juan de el autor. ¿Y por qué importa esto? Porque en nuestro mundo la gente sigue preguntando, ¿es Jesús quien dijo que era? Si ustedes leen el Evangelio de Juan, no descubren quién dijo Jesús que era él, sino quién Juan decía que él era. Doctor Evan, pregunta 2. ¿Los evangelios preservaron con exactitud las enseñanzas de los evangelios de Jesús? Yo creo que sí. Los expertos discrepan en muchas cosas y discuten acerca de este punto o aquel otro, pero la mayoría ha alcanzado un acuerdo acerca de lo que Jesús proclamaba. Y en esas proclamaciones se encuentra en los evangelios del Nuevo Testamento. En su aclamado e influyente libro, Jesús y el Judaísmo, Sander resume lo que él llama la visión dominante a la investigación del Nuevo Testamento a finales del siglo XX, y concluye que podemos saber bien lo que Jesús salió a llevar a cabo. Podemos saber mucho de lo que él dijo, y estas dos cosas tienen sentido en el mundo del judaísmo del siglo I, página 2. Jesús proclamó las buenas nuevas del reino de Dios y como estamos acostumbrados del reino del Dios eterno. Instó a la gente a arrepentirse y responder con fe y obediencia a Dios. Enseñó a sus seguidores no solo a amar a Dios con todo el corazón, sino también a amar al prójimo como a uno mismo. Prácticamente, todos los expertos coinciden en que la proclamación del reino de Dios es una tradición sólida de lo que realmente proviene de Jesús. Los expertos están confiados en que ese era el mensaje de Jesús, por su amplia y diversa atestiguación en nuestras fuentes antiguas. Jesús proclamaba el reino de Dios en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, y también se lo encuentra en muchos de los otros escritos del Nuevo Testamento. El reino de Dios no solo es proclamado, sino que aparecen en plegarias y parábolas. El ejemplo clásico de la primera está en el Padre Nuestro, en que la petición de Jesús dice: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el caso de las parábolas tenemos muchas en donde Jesús describe aspectos del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es como un hombre que esparce semilla en tierra. Marcos 4. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? Y así sucesivamente. Gracias a las fuentes antiguas, fuera del Nuevo Testamento, los investigadores comprenden mejor lo que Jesús quiso decir al hablar del reino de Dios y confían en que su proclamación habría sido apreciada y comprendida por sus contemporáneos. La expresión "el reino de Dios" aparece en los comentarios en arameo del Antiguo Testamento y que surgen de las sinagogas arameos parlantes de la época de Jesús y después. Esta observación nos sorprende. Si concordamos que Jesús y sus compañeros galileos hablaban arameo y frecuentaban las sinagogas, la expresión "el reino de Dios", "su reino" o "tu reino" aparecen muchas veces en los manuscritos del Mar Muerto, un total de 20 en un grupo de manuscritos que tratan de los sacrificios del sábado. Hay investigadores competentes que digan que no sabemos lo que Jesús proclamó, o que no tenemos idea de lo que Jesús hizo o cómo lo veían sus contemporáneos. ¿Acaso creen los estudiosos imparciales que los seguidores de Jesús eran tan ignorantes y deshonestos que no pudieron o no quisieron proclamar lo que Jesús realmente enseñó? No muchos no piensan así. Jesús fue llamado rabí o maestro y sus principales seguidores sus discípulos. En arameo, en hebreo y en griego significan aprendices. No debemos tal vez asumir que los aprendices aprendían lo que el rabí enseñaba. Esto no quiere decir que las palabras de Jesús no pudieran ser editadas, adaptadas, aplicadas, reaplicadas o incluso recontextualizadas. Las enseñanzas de Jesús eran vivas y adaptables, en consonancia con la pedagogía de su época.
Los discípulos eran aprendices capaces, pero no eran grabadoras. Ni tampoco Jesús esperaba que lo fueran. Jesús esperaba que aprendieran la esencia de su mensaje, que lo creyeran, lo practicaran y lo enseñaran a otros. Y todo indica que así lo hicieron. Si no lo hubieran hecho, es improbable que la iglesia hubiera llegado a existir. Suena como un evangelista, doctor.